La Biblia contiene una contradicción que ningún cristiano puede resolver. O por lo menos esa es la alegación de este creador en TikTok, que todos los días hace un video en vivo, un musulmán, presentando esta contradicción e invitando a cristianos a que se conecten en vivo e intenten responder a ella, intenten resolver esta supuesta contradicción. Y al parecer ningún cristiano hasta ahora ha podido hacerlo porque todos los días sigue haciendo el video. Yo intenté conectarme y tener esta conversación con él, pero lamentablemente no me permitieron hablar, me muteaban el micrófono constantemente, me interrumpían constantemente, no me permitían presentar mis puntos o mi respuesta. Incluso lo único que hacían básicamente era burlarse de mi manera de hablar, mi inflexión o lo que sea, mi lenguaje. Y al final del día pues vi que no valía la pena, así que me desconecté y decidí entonces hacer este video. Incluso esta supuesta contradicción es tan grande según este creador que mientras yo estaba teniendo esta conversación con él en vivo, se conectó otra persona, al parecer cristiana, y el creador interrumpió la conversación para decir, mira, esta persona que se está conectando ahora mismo es un cristiano que yo le presenté esta contradicción en vivo y terminó abandonando su fe y convirtiéndose al Islam. Esa es la alegación de este creador de TikTok. No sé cuán cierta es. Esta persona no dijo que sí o que no, si eso es cierto o no. Pero el punto es que están presentando esta supuesta contradicción como algo significativo, algo que ningún cristiano puede resolver. Así que vamos a ver cuál es esta supuesta contradicción y si realmente es imposible resolverla. La contradicción se encuentra en los libros de Marcos y Mateo. Vamos a comenzar con Marcos capítulo 8, versos 11 y 12. Lo tengo aquí en rojo para que puedan ver más claro. El pasaje dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, refiriéndose a Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Es bien importante entender lo que este pasaje está diciendo. El pasaje está diciendo que le pidieron una señal y Jesús dijo, no les voy a dar señal. No hay ninguna excepción, ¿okay? Simplemente dijo que no les dará una señal. Ahora, vamos al Evangelio de Mateo, la historia paralela a Marcos, y vemos cómo lo dice Mateo. Él dice aquí, versos 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que podemos ver que en la versión de Mateo, Jesús les dice que no les va a dar señal excepto la señal del profeta Jonás, que es una referencia a su muerte y resurrección. Así que la contradicción se centra en esto. Jesús, ¿les va a dar señal o no les va a dar señal? Jesús dijo que les va a dar una señal o que no les va a dar una señal. En la versión de Marcos, él dice que no les va a dar ninguna señal. Pero en la versión de Mateo, él dice que les va a dar una señal, la señal del profeta Jonás. Así que ¿cuál de las dos es verdad? Claramente entonces esto parece ser una contradicción. No, las dos no pueden ser ciertas. Vamos entonces a ver cómo respondemos a esta supuesta contradicción. Y mi respuesta está centrada en lo siguiente. Yo les dije que la versión de Mateo es la versión paralela a la versión de Marcos. Y hice eso intencionalmente porque esa es la manera que este musulmán está presentando esta supuesta contradicción. Es importante que estas dos historias, estos dos versos en Marcos y en Mateo, estén contando la misma historia, pero de manera distinta, porque de lo contrario no existe ninguna contradicción. Si son dos historias distintas, entonces no hay ninguna contradicción. Son simplemente dos eventos distintos en donde ocurrió dos conversaciones distintas. Así que para que ocurra o que exista una contradicción entre Marcos y Mateo sobre esta historia, es importante que ambas estén contando la misma historia, el mismo relato, el mismo evento, pero contradiciéndose en los detalles. Pero cuando nos sentamos a leer el capítulo en el que se encuentran estos pasajes, vemos que existen demasiadas diferencias como para decir que son la misma historia. La realidad del caso es que claramente no son la misma historia. Fíjate, en la versión de Marcos, cuando ocurre esta demanda de una señal, ¿cuándo ocurre? Pues nos dice aquí que ocurre inmediatamente después de la alimentación de los 4,000. Así que Jesús acaba de hacer un milagro, la alimentación de los 4,000. Nos cuenta esa historia y al final de esa historia nos dice, verso 10, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta.
Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Así que ocurrió la alimentación de los 4,000, se montó una barca, se fue a la región de Dalmanuta y ahí entonces ocurre la demanda de una señal. Pero fíjate, en la versión de Mateo es bastante distinta. No ocurre por ningún lado la alimentación de los 4,000, por lo menos no en este capítulo. En el momento en donde ocurre esta demanda de una señal es inmediatamente después de una liberación de un joven endemoniado. Así que se le trae a él a un muchacho endemoniado. Jesús lo liberta de ese demonio. Luego entonces acusan a Jesús de sacar demonios en el nombre de Belcebú, o sea, por otro demonio. Y Jesús entonces les explica que eso no es posible y les advierte sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. En medio de esa conversación entonces tenemos el verso 38 que dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Eso es bien importante. Dice que respondieron y le pidieron esta señal. Esa palabra respondieron implica que esta demanda de una señal está ocurriendo en medio de esta conversación, en medio de este evento donde Jesús acaba de libertar a un muchacho de un demonio, lo acusan de hacer esto en el nombre de Belcebú. Jesús le está explicando el problema con esa acusación y ellos en respuesta le piden una señal. Así que vemos que esta demanda de una señal en Mateo y Marcos no están ocurriendo en el mismo momento. Una está ocurriendo después de la alimentación de los 4,000, mientras que otra, la versión de Mateo, está ocurriendo en medio de una conversación sobre demonios y el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, el grupo también es distinto. Vemos que en Marcos nos dice que a él son unos fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y en medio de esa discusión le piden una señal del cielo. Así que Marcos nos dice que es un grupo de fariseos, pero Mateo nos dice que es alguno de los escribas y de los fariseos. Es un grupo distinto. Este evento está ocurriendo en un momento distinto y son personas distintas pidiendo esta señal. Marcos es simplemente los fariseos, mientras que en Mateo son algunos de los escribas y de los fariseos. No solamente eso, la forma en que Jesús identifica a este grupo es distinta. En Marcos, él simplemente les dice, ¿por qué pide señal esta generación? Él les llama a ellos esta generación, refiriéndose a los fariseos que le están pidiendo esta señal. Pero Mateo no simplemente dice esta generación. Mateo dice que Jesús identifica a este grupo de personas como una generación mala y adúltera. Así que vemos que la identificación, la forma en que Jesús describe a este grupo de personas es distinta en Marcos y en Mateo. Claramente entonces estamos hablando de dos grupos de personas distintas. No solamente eso, voy a seguir en la diferencia porque esto es bien importante. La pregunta es distinta. Lo que le piden a Jesús en Marcos 8, ellos dicen que le piden señal del cielo. Y yo voy a volver a enfatizar esto ya mismo porque ahí está la respuesta a la supuesta contradicción. Ellos le piden señal del cielo en la versión de Marcos. Pero en la versión de Mateo lo que le piden es una señal de ti. Ellos dicen Ellos dicen deseamos verse de ti señal. Así que en Marcos le están pidiendo una señal del cielo, no de Jesús. Ellos no están pidiendo que Jesús haga algo. Ellos están pidiendo una señal del cielo que demuestre que Él es quien dice ser. Pero en el caso de Mateo, lo que ellos le están pidiendo a Él es básicamente un milagro. Están pidiéndole una señal a Él. Ellos quieren que Él haga algo que les demuestre entonces que Él es quien Él dice ser. Así que son preguntas distintas. Y no solamente eso, la respuesta de Jesús es distinta. Y no solamente en el aspecto de la señal de Jonás versus la que dice que no hay ninguna señal, sino en la forma en que Jesús responde. En Marcos 8 dice, y gimiendo en su espíritu, que básicamente como un suspiro, Él está cansado de esto y dice, ¿por qué pide señal esta generación? Fíjate que Jesús hace una pregunta antes de contestar que no le va a dar ninguna señal, no le va a dar señal, debo decir. Él pregunta, ¿por qué pide señal esta generación? Pero en Mateo no ocurre tal pregunta. Jesús no gime, no suspira, no hace ninguna pregunta. Él responde directamente, dice la generación mala y adúltera, demanda señal. Así que todo sobre esta historia en ambos relatos son completamente distintos. Y para terminar, en el caso de Marcos, inmediatamente después
de la respuesta de Jesús, nos dice, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Así que Jesús tuvo este encuentro con los fariseos, les dijo que no les va a dar señal, se montó una barca y se fue. Pero en Mateo vemos que después de esta interacción Jesús le explica lo que es la señal del profeta de Jonás, habla sobre los espíritus inmundos que regresan, les advierte a las personas que si un espíritu regresa va a ser peor que anteriormente. Luego entonces las personas traen a donde Jesús, su madre y sus hermanos, y Jesús responde a eso. Luego entonces comienza a enseñar por medio de parábolas y a explicar entonces sus parábolas. O sea que en Mateo Jesús nunca se va. Jesús no se monta en una barca y se va a otro lugar. Él se queda allí enseñando y ocurren otras cosas. Lo que quiero decir con todo esto es, el momento en el que están ocurriendo ambas historias es distinto. Los grupos son distintos. La identificación de Jesús a estos grupos son distintas. Las preguntas son distintas. Las respuestas de Jesús son distintas. Y lo que ocurre después de la respuesta de Jesús es distinto. Todo esto es una confirmación sin duda alguna que estos dos relatos, el de Mateo 12 y el de Marcos 8, no son el mismo relato. Son dos historias completamente distintas. A Jesús regularmente venían personas pidiendo señal. Tenemos varios ejemplos en los 4 evangelios de diferentes grupos de personas yendo donde Jesús demandando una señal. Así que no es controversial o sorprendente decir que el relato de Mateo y de Marcos 8 son dos relatos distintos a pesar de que son similares. Incluso aquí en Mateo tenemos otro relato similar a este. El que estamos discutiendo aquí es el de Mateo 12, 38, 39. Pero 4 capítulos más tarde, Mateo 16, en otro momento, en otro lugar y otro grupo de personas, en este caso los fariseos y los saduceos, van y le piden una señal del cielo. Y Jesús nuevamente le responde, generación mala y adúltera, no se le dará señal, excepto la señal del profeta Jonás. O sea que en el mismo evangelio de Mateo ocurren dos eventos increíblemente similares. Dos grupos distintos de personas van donde Jesús demandando una señal. Así que no cabe duda alguna entonces que todos estos relatos son distintos, específicamente el de Mateo 12 y el de Marcos 8, que es donde ocurre esta supuesta contradicción según la alegación de este creador musulmán por TikTok. Así que, primer punto aquí es que estos son dos relatos distintos. Habiendo entendido entonces que estos son dos relatos distintos, vamos a enfocarnos en el encuentro como tal entre Jesús y estos dos grupos de personas, específicamente lo que ellos le están pidiendo. En el caso de Marcos, vamos a comenzar con Marcos, la pregunta que ellos, la señal que ellos le están pidiendo es una señal del cielo. Esto es bien importante que ellos Marcos enfatiza específicamente estas palabras, señal del cielo, porque en el lugar o en el momento en el que está ocurriendo esta demanda de una señal, ocurre, como les dije anteriormente, inmediatamente después de un milagro, la alimentación de los 4,000. Cuando este grupo de fariseos entonces le pide señal a Jesús, claramente ellos no se refieren a otro milagro, porque Jesús acaba de hacer un milagro. Ellos no están entonces pidiendo un milagro terrenal, un evento, algo que ocurra aquí, ahora, en esta vida, o en esta tierra, debo decir. Ellos están pidiendo algo más allá de un simple milagro. Ellos están pidiendo una señal del cielo. Y ante esa demanda, Jesús les dice no. Ante una demanda de una señal del cielo, Jesús les dice no. Pero en el caso de Mateo, eso no es lo que ellos le están pidiendo. Ellos no le piden una señal del cielo. Ellos dicen, deseamos ver de ti señal. De ti, de Jesús. Ellos lo que están pidiendo es que Jesús haga algo. Que Jesús haga algún tipo de milagro que demuestre que Él es quien Él dice ser, el Mesías o el Hijo de Dios. Así que las preguntas son distintas. Lo que le están pidiendo a Jesús en estos dos relatos no es lo mismo.
En Marcos lo que le están pidiendo a Jesús es una señal del cielo y ante esa demanda Jesús les dice no. Pero aquí lo que ellos le están pidiendo es algún tipo de milagro, otro milagro o un milagro. Porque cuando vamos al contexto, como le expliqué anteriormente, esto está ocurriendo en medio de una conversación sobre la liberación de los demonios. Esto, aunque es un evento sobrenatural, la liberación de un demonio, esto no se considera tradicionalmente un milagro. Usualmente cuando nosotros hablamos de milagros, no incluimos las liberaciones demoníacas dentro de esa categoría, a pesar de que es un evento sobrenatural. Usualmente cuando nosotros hablamos de milagros, estamos hablando quizás de sanidades, estamos hablando de, por ejemplo, la alimentación de los 4,000, caminar sobre el agua, convertir el agua en vino. Ese tipo de evento es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos sobre los milagros de Jesús. Así que en este momento no ha ocurrido un milagro de manera inmediata. Y aunque haya ocurrido uno, el punto es que el lenguaje de los fariseos claramente indica que ellos lo que le están pidiendo es a él que él haga algo sobrenatural, milagroso, que les demuestre que él es el Mesías o el Hijo de Dios. Eso es lo que ellos le están pidiendo a Jesús. Y ante esa demanda, Jesús le responde, no les voy a dar ninguna señal excepto la señal de Jonás. La señal del profeta de Jonás, que es una referencia a su muerte y resurrección, entendiendo que lo que ellos le están pidiendo a él es que él haga algo, que ellos lo que le están pidiendo es que él haga un milagro terrenal, es perfectamente racional, o más bien tiene sentido perfecto que la respuesta de Jesús sea la señal que yo les voy a dar solamente va a ser mi muerte y resurrección, porque la muerte y resurrección de Jesús es un milagro. Es un evento que él hizo. Jesús mismo dijo que nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego y yo mismo la vuelvo a tomar. Es decir, él es quien se resucitó a él mismo. Es verdad que Dios también lo resucitó, por eso entra en el tema de la Trinidad. Pero el punto es que la muerte y resurrección de Cristo es un evento terrenal, un milagro terrenal que Jesús hizo. Así que esa señal, la señal de Jonás, su muerte y su resurrección, es una respuesta apropiada a la señal que ellos les están pidiendo. Ante esta señal entonces terrenal, Jesús les dice, la única señal que yo les voy a dar es la señal del profeta Jonás, es decir, mi muerte y resurrección. Vemos entonces la importancia de entender el contexto de la Biblia, de leerlo detenidamente y darse cuenta que son dos relatos distintos. Porque cuando entendemos que son dos relatos distintos, dos grupos distintos, podemos entonces apreciar que son dos preguntas distintas. Y si entendemos entonces que son dos preguntas distintas, eso explica perfectamente el por qué la respuesta de Jesús son distintas en ambos pasajes. Así que no existe ninguna contradicción por el sencillo hecho de que lo que le están pidiendo es algo distinto. Una está pidiendo una señal del cielo, Jesús le dice no. Mientras que en Mateo le están pidiendo una señal terrenal, un milagro, y Jesús les dice no, excepto mi muerte y resurrección. Así que eso para mí resuelve perfectamente esta supuesta contradicción, pero algunos insistirán en que no. Algunos insistirán que la pregunta, lo que ellos le están pidiendo, a pesar de que lo dice de manera distinta, algunos insistirán en que es la misma pregunta. Incluso algunos insistirán, como el creador de TikTok, que a pesar de todas estas diferencias en estos dos relatos, es la misma historia. Eso para mí no tiene ningún peso. Yo creo que ya yo he demostrado claramente que estos no son el mismo relato. Pero vamos a decir, por efectos de argumento, que sí son el mismo relato. O más bien, eso no. Yo no voy a ceder a que son el mismo relato, pero voy a ceder a que es la misma pregunta. Porque es que es imposible ceder que es el mismo relato con tanta diferencia. Pero sí podemos acudir a la pregunta y decir, son demasiado similares y la respuesta de Jesús es demasiado similar como para decir que claramente son preguntas distintas, ¿ok? Así que algunos van a insistir en que es la misma pregunta y ahí entonces entraría en la supuesta contradicción. Y aquí entonces quiero dar la siguiente respuesta. Y es lo siguiente. Nosotros debemos de entender los mecanismos literarios que utilizan cada autor de la Biblia, específicamente los evangelistas, los 4 evangelios. Los 4 autores de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento escriben su respectivo evangelio con un propósito teológico distinto.
Por ejemplo, Lucas, su meta principal, según él mismo, es demostrar que estos eventos alrededor de Jesús realmente ocurrieron. Juan escribe con el propósito de demostrar que Jesús es Dios. Marcos escribe con el propósito de demostrar el sufrimiento de Jesús. Y Mateo escribe con un propósito principal de demostrar que Jesús es el Mesías. Por eso es que Mateo cita mucho las profecías del Antiguo Testamento, mientras que los otros tres evangelios no tanto. Así que cada autor tiene un propósito teológico distinto y ese propósito teológico es lo que los dirige a ellos a escribir como ellos escriben. Por eso algunos evangelios incluyen unas historias que no aparecen en otro evangelio, viceversa. Ok, si entendemos eso, y entendemos entonces que cada autor utiliza ciertas herramientas literarias para poder llevar a cabo su propósito teológico, podemos entender el por qué ocurren diferencias como esta. Y es que en el caso de Marcos es el evangelio más corto de los cuatro. Y una de las razones por las cuales es el evangelio más corto es porque a Marcos le gusta resumir las historias. Hay muchas cosas en Marcos que él sencillamente no le dio la gana por diferentes razones incluir. Marcos, por ejemplo, no incluye casi los sermones de Jesús, mientras que Mateo y Lucas sí. Así que Marcos, cuando él cuenta una historia, él tiende a enfocarse en lo que él considera importante para su propósito teológico. Y cuando Mateo y Lucas cuentan las mismas historias de Marcos, podemos ver que ambos expanden a esas historias. Mateo y Lucas añaden detalles a las historias que se encuentran en Marcos, que Marcos no incluye, y eso se debe a sus diferentes propósitos teológicos. Así que vamos a esto, la demanda de una señal. Marcos nos dice que Jesús dijo que no se dará señal a esta generación. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, los demás evangelios, específicamente Mateo, pero podemos incluir a Lucas también, que incluye también esta historia, son los tres evangelios sinópticos. Los demás evangelios dicen esto, dicen que Jesús dijo estas palabras. Pues claramente sí. Si vamos a Mateo 12, Jesús dijo que no se le dará señal. Marcos dice eso, que no se le dará señal. Pero Mateo también dice eso, que Jesús respondió que no se le dará señal. Y Lucas 11 también dice, esta generación mala demanda señal, pero no le será dada. Así que los tres relatos, los tres evangelios nos dicen que Jesús dijo que no les iba a dar señal. Cuando vamos entonces a Marcos, tenemos que preguntarnos, ¿Jesús dijo estas palabras? Pues según los otros evangelios, sí las dijo. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción. Los tres evangelios están diciendo que Jesús dijo estas palabras. Ahora, la única diferencia es que Mateo y Lucas, pero enfocándome en Mateo, él dice que Jesús también dijo lo de la señal del profeta Jonás. O sea que Marcos y Mateo ambos coinciden en que Jesús, ante la demanda de una señal, respondió no les voy a dar señal. La única diferencia es que Mateo también dice que después de decir eso, Jesús también dijo que les dará la señal del profeta Jonás y explica lo que es la profecía, la señal del profeta Jonás. O sea que no existe ninguna contradicción en decir Jesús dijo no y que otra persona que otra persona diga Jesús dijo no, pero después dijo que les dará la señal de Jonás. Así que esto no es una contradicción. El equivalente sería, yo vivo en Puerto Rico, alguien me pregunta o yo estoy teniendo una conversación con alguien y les digo, hoy yo estuve en Ponce y después entonces me fui para Juana Díaz. Entonces esta persona te está contando a ti nuestra conversación y en medio de esa conversación él te dice, sí, pero Manuel me dijo que él hoy estuvo en Ponce. ¿Eso es cierto o es falso? Es cierto, yo dije que hoy yo estuve en Ponce y él te está diciendo a ti que yo dije que hoy yo estuve en Ponce, pero fíjate que no te dijo el detalle adicional de que también estuve en Juana Díaz, que después me fui para Juana Díaz. No te dio ese detalle. ¿Por qué no te dio ese detalle? Pues eso lo sabrá la persona. Quizás es porque tú eres de Ponce. Quizás como tú eres de Ponce, pues lo único que es relevante para esa conversación es que yo dije que hoy yo estuve en Ponce porque tú eres de Ponce también. No eres de Juana Díaz, así que no te importa que yo me vine a Juana Díaz. El punto es que en ese contexto, el yo decirte a ti, o esa persona decirte a ti, Manuel dijo que hoy él estuvo en Ponce,
Eso no es falso, es cierto, simplemente es incompleto. Porque después de decir que yo estuve en Ponce, yo les dije que regresé a Juana Díaz. Ahora, quizás esa persona entonces está hablando con otra persona. Y esa otra persona quizás, por alguna razón, la razón no importa. El punto es que en esa conversación, ahí sí dice, no, Manuel dijo que él estaba en Ponce hoy, pero después regresó a Juana Díaz. Así que tenemos dos relatos distintos. Uno dice que yo dije que yo estaba en Ponce y el otro dice que yo estaba en Ponce y después regresé a Juana Díaz. ¿Eso es una contradicción? No, porque yo dije ambas cosas. Lo mismo ocurre entonces en Mateo, Marcos y Lucas. Jesús dijo que no les daría señal. Eso es cierto. Pero también dijo que les daría la señal del profeta Jonás. Es decir, hizo una excepción. El hecho de que uno incluye la excepción y el otro no, no implica una contradicción. Sería solamente una contradicción si es el mismo relato, la misma conversación, la misma pregunta y que Marcos estuviera diciendo, utilizando el lenguaje absoluto de que Jesús dijo que no le va a dar ninguna señal. Pero esa palabra ninguna o absoluta o alguna no aparece en el relato de Marcos y por lo tanto la única razón para insistir en que es la misma pregunta, etcétera, es si quieres encontrar una contradicción. Si quieres encontrar una contradicción, la vas a encontrar y si no la encuentras, la vas a crear. Pero vemos entonces claramente que esto no es una contradicción real. Si esto es un problema serio para ti como cristiano, espero que este video te haya ayudado. Si te gusta este tipo de contenido, recuerden darle like, suscríbete al canal, déjenme saber lo que piensas en los comentarios. Comparte este video con otra persona, ayúdame a compartir, a crecer en este canal, a crecer estos videos. Gracias a todos por el apoyo. Espero que esto haya sido de gran bendición para ustedes y que haya podido resolver este supuesto problema o contradicción que algunas personas quieren insistir. La razón por la cual quieren insistir que la Biblia tiene contradicciones es porque es palabra de Dios. Y saben que es palabra de Dios, por lo tanto, tienen que tratar de demostrar que no lo es. La razón por la cual el cristianismo y la Biblia es atacado tanto históricamente y en la actualidad es porque claramente esto es algo de Dios y el mundo odia lo que es de Dios. Así que esto no es nada sorprendente, pero nada, claramente no es una contradicción y nada, gracias a todos por haber visto este video hasta ahora. Hasta la próxima. Dios los bendiga.